Bienvenido a Fuera de Micrófono, Fernando González Urbaneja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, fuera y dentro del micrófono. Oye, como presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que es una comisión que quizá no se conozca suficiente, ¿cómo se está viendo todo esto que está ocurriendo ahora? ¿Realmente existe, tú crees que existe una máquina de fango? ¿O tú que has vivido ya mucho, porque por una razón, ¿no? Hombre, en este momento, desde la responsabilidad que yo tengo, se vive con preocupación y con pesar, o sea, con dolor, ¿no? Porque pasan cosas un poco que no debían pasar. Y además hay una escenificación demasiado grande, ¿no? Porque yo lo miro todo con cierta distancia porque no me siento implicado ni comprometido y trato de verlo, no diré con neutralidad, pero sí con distancia. Entonces, lo que está pasando ha pasado siempre, en mayor o menor grado. Sí. Yo recuerdo las broncas de Arriba con el Ya, y del ABC con el Pueblo, y del Madrid con Pueblo. Quizá entonces eran más ingeniosas, había una literatura más irónica y divertida, pero forma parte de la naturaleza de las cosas. Entonces, quizá haya alguna escenificación agrandada, primero por la inmediatez, porque ahora todo se produce al segundo. Y antes por lo menos había un día de reflexión, desde que uno publicaba y otro... Yo no sé si tú eres muy... Creo que no. Lo de las redes sociales, por lo menos creo que tienes cuenta en Twitter, porque la he visto, sí, pero no eres muy activo. No. ¿Cuál es el papel? O sea, ¿qué influencia han tenido o están teniendo las redes sociales en el mundo nuestro, en el periodismo, ¿no? Yo creo que mucho menos de lo que parece. Yo creo que sí hay una Twitter dependencia de los periodistas que les ha fallado cierto sentido crítico. Yo fui activo al principio en Twitter, me pareció un medio interesante. Creo que tuve además como 15.000 seguidores enseguida. Pero ante una polémica, no me acuerdo qué tema fue hace ya años, me di cuenta que era un medio que no permitía matiz ni nada y me desapunté. Soy mero seguidor distante, cada una vez a la semana veo algunas cosas. No me interesa, la dinámica de Twitter no me interesa. Porque quizá el periodista de pronto escribe con libertad sobre algo y se ve esa información que acaba de hacer o esa opinión, se ve pues insultos, tal, con lo cual es una manera de decir, pues mira, me salgo de aquí, ¿no? Si me apuras hay un problema de hándicap, aunque esto parezca muy... Es decir, tú has hecho un trabajo de 5 horas para publicar una cosa y alguien que pasa por allí dice no sé qué y dice lo que se le ocurre. Entonces, el debate es muy asimétrico, no propicia el debate. Entonces yo creo que no. Y las redes sociales tienen un problema, en mi opinión, gravísimo, que es un problema capital, y es que no son responsables de lo que sale por allí. Entonces, los periodistas somos responsables de lo que hacemos. Por eso tenemos algunos derechos, como el derecho al secreto profesional y la cláusula de conciencia. Pero claro, ahora los medios informativos más importantes del mundo son Facebook, TikTok, que además no quieren bajo ningún concepto ser considerados como medios informativos. Y claro, son medios informativos, pero sobre todo es que son irresponsables de lo que divulgan. Entonces, eso es un disparate. O sea, como sociedad es permitir... que alguien conduzca sin respetar si es por la derecha o por la izquierda y sin respetar la velocidad. Entonces es muy libre de hacerlo, pero coño, creas algunos problemas, ¿no? Entonces el tráfico conviene que sea ordenado en sociedades complejas, pluralistas, con muchos puntos de vista, conviene ordenar. Cuando tú empezaste, claro, estamos hablando de los años 70, sí. Hiciste ciencias políticas, pero luego te compaginaste la carrera en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, creo que fue, y al final, ¿por qué te decantaste por el periodismo? Porque la vida es azar. ¿Era fácil encontrar trabajo? Porque tenía... La vida es azar. Yo vivía en Burgos, hice el bachillerato en Burgos y quería venir a Madrid. Como Burgos tenía limitadas las posibilidades de venir a Madrid porque tenías que venir a una facultad que solo estuviera en Madrid y la única posibilidad era políticas y yo me matriculé en políticas. Hice primero de políticas, me di cuenta que me quedaba tiempo para hacer más cosas y me despertó el interés por el periodismo. Yo me orientaba hacia la enseñanza, incluso empecé a hacer magisterio.
pero me pareció tan anodina la escuela de magisterio que la dejé porque... Y dije, esto del periodismo, y empecé a hacer simultáneamente políticas y periodismo, y lo compaginé. Y el periodismo me atrajo, nada me vinculaba al periodismo, más allá de que leía el periódico desde los 14 años. Viviste, claro, además en una etapa que se vivía intensamente el cambio político. A ti como observador de lo que está pasando y tal, ¿no te da un poco de, no sé, si de pena ver que aquel esfuerzo que se hizo no se valora realmente en cierto sector de la población quizá más joven? O sea, la transición no tiene ahora mismo buena prensa, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? En una primera aproximación estoy cabreado, me irrita y tal. Luego, en una aproximación más... me aplico un principio que le oí a Clint Eastwood, que decía que no dejes que el viejo entre en ti. Entonces yo me protejo del viejo. Entonces trato de evitar la nostalgia, porque cualquier tiempo pasado fue siempre peor. Entonces yo quiero evitar la nostalgia de lo buenos que fuimos en la transición, lo amigos que éramos, porque la comparación en distintos tiempos es siempre errónea, porque las circunstancias son distintas. Entonces nosotros somos una generación, nosotros digo los de mi generación, los nacidos en torno al 1950, 5 años arriba, 5 años abajo. Muchos han pasado por esta misma mesa. Y hemos tenido mucha suerte. Hemos gozado de oportunidades, hemos tenido buenos sueldos, hemos vivido momentos apasionantes, pero eso es pasado. Y no lo puedes aplicar a hoy. Hoy las circunstancias son muy distintas. Yo creo que el periodismo de hoy es mejor que el de hace 40 años. O sea, yo veo El País de 1976 al 80, que es el mío, y veo el de ahora. Hombre, tengo nostalgia de aquella época, pero la materia a tratar ahora es mucho más difícil, es mucho más compleja. Y los compañeros jóvenes que lo están haciendo lo hacen muy bien. Nosotros, con lo que sabíamos entonces que era poco, metidos a analizar lo que ahora hay que analizar, estaríamos desfasados. Para ti el país de entonces, tú estuviste y luego creo que te fuiste del país por discrepancias con Cebrián, pero nunca has dicho cuáles fueron esas discrepancias. Discrepancias organizativas. No puedes decir más sí, de... puedo decir todo, pero es anecdótico y tampoco tiene trascendencia. Y yo me fui por voluntad propia, además causando cierto disgusto, y inicié otra vida profesional. Pero yo me siento identificado con aquel país y tengo una enorme admiración y respeto por Juan Luis Cebrián, director del País. Pero el periódico, entonces era el periódico de referencia del cambio. Sí. Ahora, bueno, es un periódico con una línea editorial más marcada. Bueno, ¿no? Es que el tiempo ha cambiado. Ya. Yo recuerdo cuando me contrató Juan Luis, que yo fui de los primeros contratados, no me conocía de nada, me contrató por recomendación de otros, yo tampoco le conocía, y me pidió una cosa. Juan Luis es muy bueno haciendo encargos. Me dijo, yo quiero que este periódico, que va a ser progresista en lo social y en lo político, europeísta, el año 75, principios del 76, quiero que sea respetado en la comunidad de los negocios. Me acuerdo la frase porque me llamó la atención, que no se le había oído a nadie. Y yo tenía la misión de que fuera respetado en el ámbito de la información económica. Y yo le pedí 2 cosas a Juan Luis cuando me contrató, y es que lo laboral iba en economía y la bolsa la gestionábamos en economía, que estaba fuera de los hábitos de la prensa de la época, porque la bolsa era comercial y lo laboral era político o sucesos. Y lo hicimos bien. Era una redacción muy potente, o sea, porque Juan Luis era un director, pero tenía 6 jefes de sección. En tu larga trayectoria, bueno, ha sido fundamental la información económica. O sea, especializaste en economía y has hecho economía, pues yo que sé, en la radio, incluso en televisión, en distintos periódicos. Luego, si quieres, hablamos de otros medios donde has estado. He llegado a ser profesor también de economía. Presidente de la Asociación de la Prensa durante 2003 a 2011. Has hecho muchas cosas, ¿no? Pero la información económica de entonces...
quizá era más libre, no lo sé, porque ahora tú has hablado en alguna ocasión, en una reciente entrevista que escuché preparando la entrevista, hablabas de la cierta precariedad que hay en algunos medios, que eso impide de alguna forma tener más independencia, ¿no? O sea, la información sobre una empresa que es además anunciante es más delicado, ¿no? La información económica era más fácil. Ajá. O sea, yo con 26 años entendía el balance de un banco. Uh-huh. Hoy con 74 y mucha experiencia ya acumulada detrás, cojo el balance de un banco y le dedico unas cuantas horas y son más las incógnitas e ignorancias que las certezas. Es decir, la realidad ha cambiado sustancialmente. Ahora hay que saber mucho, hay que tener una capacidad de análisis y una capacidad muy distinta de la de entonces. ¿Éramos libres entonces? La libertad en el periodismo depende mucho de la propia persona. No depende del medio. Porque además yo no he visto medios en los que el director, a mí ningún director me ha mandado a hacer algo que yo no quisiera hacer. Es más, he tenido algún conflicto con alguno porque él quería una cosa, yo quería otra. Y al final, y como director, he respetado siempre mucho. Si un redactor hacía cosas que yo creía que no tenía que hacer, pues procedía a su despido. Pero no me atrevía a enmendar la plana a un director. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, los titulares de las noticias. Yo tengo un cierto olfato para ver qué titular le ha puesto el redactor y le ha puesto el director o el jefe de edición. Y que siempre es sospechoso, ¿no? Porque notas que hay una discrepancia entre la intención... matices. Sí. Y me irrita mucho, ¿no? Porque si yo soy el redactor y escribo una noticia y me componen el titular de forma que deforme la noticia, retiro mi firma. Y el director allá, él, que aguante 5 retiradas de firma y luego se mire en el espejo. Entonces, predico un poco la insurgencia del redactor. Claro, para ser insurgente tienes que estar equipado, tienes que hacer bien tu trabajo, porque si no lo haces bien... En las quejas que os llegan a la comisión esta que presides, deontológica, ¿qué es lo que más... ¿Qué es lo que lo más frecuente, si quieres? Las denuncias más habituales, ¿no? Me refiero a gente que se ha sentido perjudicada por una información o incluso lectores... no sé, ¿qué cosas? Sí. Es un órgano de autorregulación que es una mala solución. Lo que pasa es que, como la democracia es la menos mala de las soluciones posibles, la otra alternativa es que no haya nada y que funcione el Código Penal. Pero claro, el Código Penal o las leyes positivas tienen la dificultad de acceso y tienen una tramitación. Entonces, la Comisión trata de ser una referencia deontológica, moral, ética del ex artis, con 2 características. No actúa de oficio, sino actúa a demanda de un tercero, alguien que se siente afectado por un tema periodístico, y además carece de cualquier carácter sancionador. O sea, la Comisión no sanciona a nadie. Dice, esta información publicada en este medio por este periodista incumple los principios del Código Deontológico. El Código Deontológico es un documento muy simple, hay miles de códigos deontológicos, pero dicen búsqueda diligente de la verdad, principio de verificación, respeto a la intimidad y al honor de las personas, respeto a los menos protegidos, identificación razonable de fuentes, no haya plagio, que no haya corrupción y nada más, no hace falta más. Entonces, un particular que dice voy a recurrir a la comisión, pues la comisión pero lo analiza. ¿Crees que realmente hay una regulación suficiente? ¿Existen unos tribunales? Entonces, si tenemos en ese panorama, ¿a qué se debe que el gobierno quiera regular o hable de regeneración? Yo soy de esto no hubiera pasado si no hubiera por medio... actuaciones judiciales contra personas. Yo soy de la escuela que milita en la primera enmienda de la Constitución americana. La mejor regulación sobre el derecho a la información es ninguna, sobre todo ninguna gubernamental. No. Entonces creo además que España tiene el privilegio de tener una legislación positiva entre las más avanzadas del mundo. El artículo 20 de la Constitución es magistral.
O sea, hay que agradecérselo a los padres constitucionales. Nos impone el derecho a una información veraz, la diligencia en la búsqueda de esa información y el respeto de dos derechos fundamentales que no les tiene ninguna profesión como nosotros. O sea, somos una profesión constitucionalizada. La cláusula de conciencia y el secreto profesional. O sea, por ese lado tenemos el marco perfecto. Además, el Código Penal es muy riguroso con los periodistas. Ya hay algún caso en que ha sido muy riguroso. Lo que pasa es que el Código Penal es muy exigente en cuanto a la falta, al delito. Luego, tenemos una ley de rectificación del año 82, que probablemente necesita una remoción, aunque este no sea el momento para ello, pero que es suficiente. Tenemos una ley de protección al honor que cuenta entre las mejores y que además se utiliza. Y tenemos una jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que es enormemente permisiva y favorecedora de la libertad de información. Entonces, el marco en el que tenemos ¿se puede mejorar? Sí. Ahora, si se va a mejorar, que se haga con calma, con debate y con consenso constitucional. O sea, con consenso legislativo. O sea, que no sea una ley de partido, ni una ley, sino que sea una ley meditada, porque yo creo que se puede mejorar la ley del honor, se puede mejorar y la intimidad, se puede mejorar la ley de rectificación, sobre todo en su procedimiento, porque los procedimientos judiciales son muy lentos, porque hay recursos, porque si tú tienes una reivindicación vas a tardar 4 años. Entonces dices, pues mira, no me interesa. Esa es la ventaja de la comisión, que la comisión resuelve en 3 meses. Fernando, los pseudomedios. Esa palabra que ¿existen esos pseudomedios? No, ¿Por qué no se les pone nombre y apellido? Pues porque no existen. No existen. Es decir, un medio es un medio y un no medio no es medio. O sea, sí, puede ser más pequeño, sí, medio, más de derechas, más de izquierdas, ¿no? En la comisión, amparándonos en el principio del arbitraje, hemos encargado un dictamen que ya tenemos sobre qué es una empresa informativa, que es una pregunta estúpida, y entonces nos ha hecho un profesor muy bien un dictamen de 20 folios sobre la doctrina existente, pero al final se resume en una cosa muy sencilla. Una empresa con un CIF, con una estructura profesional, con un objeto social definido en sus estatutos, que es informar al público, con una estructura redaccional jerarquizada, es decir, una redacción, un director, que de alguna forma se somete al árbitro de la ley, y le hemos añadido y que cumple los principios deontológicos, porque creo, y más gente la cree, que esta es una profesión que tiene una ética, porque es una profesión vinculada al público, y entonces tenemos que acreditar una ética para ser creíbles, porque si no somos creíbles, cerramos el kiosco. Si el público no tiene credibilidad en lo que digamos, pues cerramos el kiosco. Entonces, el tema es muy sencillo. Medios, el que cumple esos requisitos. Que no les cumple, no es medio. Durante tu etapa de presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la FAPE también, de la Federación, o sea, compaginaste las dos cosas. Entre el 2003 y 2011, los políticos daban ruedas de prensa, los políticos, el presidente del gobierno se presentaba ante los medios para aclarar cualquier cuestión. Ahora cada vez es menos frecuente. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿es necesario que un periodista vaya a que le lean un comunicado? ¿O tú eres partidario de que se boicote ese tema? En mi etapa hubo un plante de fotógrafos en el Congreso y hubo movimientos en este sentido. Los formatos tradicionales, las ruedas de prensa y tal, están muy averiados. Porque, claro, cuando había 20 medios, discurría todo con más orden. Cuando hay 200 y todos reclaman, funciona con más desorden. Entonces, acotar de que sean pocos los que pregunten es restrictivo. Abrir a todos das cabida a las extravagancias, que es el mayor peligro del periodismo, cuando la extravagancia se convierte en el acontecimiento. Y esto es un tema que tenemos que reflexionarlo nosotros. ¿Cómo consigues llegar a un periódico? Entonces, dicho mal y pronto, enseñando el culo. Entonces, no, eso no puede ser. O sea, enseñar el culo es una extravagancia que no merece aparecer en un periódico.
Entonces, yo creo que los formatos se han hecho hostiles. El presidente del gobierno o el ministro tiene que comparecer. Y tiene que comparecer, por ejemplo, a mí me irrita, y tengo la imagen de un ministro de Industria que trataba de explicar el plan energético acosado por 50 micrófonos contra una pared. Y el hombre trataba de dar una explicación, me parece que fue, lo vi en Murcia, lo vi claro, ¿no? Y luego cuando acabó, yo le conocí al ministro, dije, pero ¿cómo tratas de explicar acosado contra la pared por 50 micrófonos exhibidos por gente que tampoco sabe nada del plan energético, ni tiene por qué saberlo? Es decir, cada formato necesita... Es decir, hay una explicación. Yo recuerdo en alguna emisora de radio que yo participaba como tertuliano y tal, y el conductor, fantástico, decía, oye, ¿nos cuentas esto? Y yo le decía, necesito 4 minutos. Dice, no, 4 minutos no. Yo, pues déjalo, no lo explicamos. Tampoco hay que explicarlo todo, pero un tema determinado tiene un desarrollo y para explicarlo necesitas tiempo. Entonces, las declaraciones institucionales a mí no me interesan que me manden el papel o que me manden el vídeo. Sí, pero hay veces que cuando por ejemplo, ha pasado, y de hecho hay algún caso concreto, ¿no?, que tuvo alguna trascendencia, en el Congreso de los Diputados, el portavoz de un partido político se pone ahí a las preguntas, alguien pregunta y dice, ¿y a usted qué le interesa eso? Claro, entonces dices, bueno, quizá al periodista se le somete a una especie de todo lo contrario de lo que luego nos quieren, ¿no?, dar a entender, que es importante la democracia, la regeneración, la libertad. Yo entiendo que los políticos se sientan muy acosados. Lo que pasa es que cobran por eso y que se aguanten. Yeah. Entonces, el político impertinente, pues lo lógico es que desde el propio grupo de periodistas le salga el siguiente que le diga usted que se ha creído. Eso yo lo veo poco, ¿eh? Yeah. Es decir, que eso que hemos visto en algunos, en la Casa Blanca, ¿no?, que uno pregunta, el presidente se escapa, entonces el siguiente pregunta lo mismo, el presidente se escapa, el tercero pregunta lo mismo. O sea que ahí también hace falta trucos o hábitos de los periodistas. Que tenemos que quejarnos menos y actuar más. Cuando hablabas ahora mismo del tema de las ruedas de prensa de los presidentes americanos, se ven gente muy veterana, gente mayor. En este país que ha cambiado tanto y tan deprisa en poco tiempo, cada vez se ven menos gente veterana en las redacciones. Yo creo que, no sé si tú empezaste también en Logo, luego en Dobló. En aquella época había gente mayor que se ocupaba de que los nuevos aprendieran, ¿o no? No. Eso ha asistido así, sí. Yo soy una generación que no tuvimos apenas... ¿No tenías maestros? Maestros, porque... ¿Tenías referencias? El fin del franquismo fue un periodo vivo para el periodismo, pero yo llegué a ser redactor jefe con 26 años y yo creo que no sabía nada. Pero es que tampoco había gente que supiera con 40. Entonces somos una generación rara. No. El mayor problema, y yo creo en los periodistas de hoy, y creo que hacen su trabajo en lo que pueden. Lo que ocurre es que el tsunami que supuso en este siglo, a partir del 2005-2006, la pérdida de foco de los medios, la pérdida de foco de los editores, que lo hicieron muy mal, las rafias de ERES que desmocharon las redacciones, que luego florecieron muchos en medios digitales, afortunadamente, ¿no? Pero la profesión ha sufrido un tsunami tecnológico, económico, financiero, que nos ha desmantelado. Es decir, se ha perdido la tradición de los mayores que enseñaban a los jóvenes. Yo he tenido directores, a Juan Luis Cebrián, a Manuel Martí Ferrán, que para mí es un maestro, ¿no? Es un maestro, aparte de amigo después. He disfrutado de algunos que luego me han enseñado. Y yo creo que ahora tenemos problemas de que los directores están muy dedicados a otras cosas más que a las redacciones. Hay un desenfoque. Hay un desenfoque. Yo creo que se va a ir situando, porque yo no entiendo una sociedad con mal periodismo. Porque con mal periodismo la sociedad va a funcionar mal. Va a tender a la autocracia. Entonces, como no quiero ni creo que vaya a ocurrir, pienso que estamos en el advenimiento de una resurrección del periodismo
porque quiero ser optimista y no mirar para atrás. Y yo creo que estamos en el principio del comienzo. Y la materia prima, tú que has sido profesor, incluso decano en la Universidad Antonio de Nebrija, creo que fue, que es, ¿no? Hay materia prima, o sea, a los chavales, porque, bueno, quizá los que venimos de otra generación pensamos, están en el ordenador, no están en la calle, pero ¿cómo? Es difícil, pero no sé si tuvieras que poner algún adjetivo a los nuevos periodistas, ¿cómo los ves? Yo les veo... Primero, les veo muy profesionales, porque nosotros éramos o frustrados de la enseñanza, o no frustrados, bueno, o rebotados de la enseñanza, o rebotados de la literatura, o rebotados de la política. Había... Más aventureros quizá también. Sí, ¿no? Menos conciencia profesional, y ahora yo creo que están más centrados. Pero es una opinión personal que algunos no comparten y... Nos equivocamos cuando dimos el paso a la universidad. Y se equivocaron los que lo hicieron. Porque la universidad ha sido una fábrica de titulados con vocación discutible, entre otras cosas porque la carrera es muy fácil. Entonces, yo hubiera preferido unas universidades dedicadas al periodismo muy difíciles, donde fueran expedientes brillantes y donde no se produjera, yo calculé la última vez que miré estas cosas, que había 100.000 titulados en periodismo desde el año, no me acuerdo cuándo fue, el 70, de los cuales han ejercido el periodismo unos 35.000. Entonces, una falencia de 2/3 quiere decir que algo está mal hecho. No. Entonces, yo esto se lo he comentado a los decanos y lo han recibido muy mal. Y me han llamado de todo. Sí, pero parecía como que querían elevar el nivel del periodismo llevándolo a la universidad, pero... Sí, pero hemos hecho unas 44 universidades de periodismo que la autonomía tiene ya su... No tienen conexión con la vida real. Entonces yo hubiera preferido menos universidades, más exigentes, que la carrera preparara para el periodismo y para otras cosas, porque la vida es muy... Y un título de una escuela, pues tenía que, si esta fuera una profesión exigente, una academia, un título académico exigente, pues sería una garantía para el que te vaya a contratar, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo hemos hecho bien. Y además no tiene arreglo, porque ahora hay muchos profesores, hay muchos empleos. Sí, muchos gabinetes de prensa, ¿no? Bueno, eso dentro del periodismo también, claro. Sí, es un periodismo de otra manera. Porque al gabinete de prensa tienes que exigirle la ética de la empresa. No le puedes exigir la ética del periodismo, porque su conexión no es el público, es su jefe. Y luego mucho profesor que no ha vivido la profesión. Yo a veces veo algunos que pontifican sobre el tema. Mucha teoría, ¿no? Y usted sabe lo que es un redactor jefe enfrentado a la decisión, esto lo publico, esto no. Cómo se despierta la intuición ese que tiene un periodista de oficio. Esto no, esto sí. Eso no se aprende en ningún sitio. Eso es experiencia, olfato. Eso que decía Napoleón, suerte. Yo quiero redactores con suerte, que se muera el que se va a ser noticia acerca de él. Sí. Has citado a Manolo Martín Ferrán, que en paz descanse, y dice... Y entonces me ha venido a la memoria aquellos comienzos de la televisión privada, que tú estuviste en los inicios de Antena 3. Yo te recuerdo presentando un informativo, muy jovencito todavía. Pero bueno, ya tenías cierta experiencia. Ya era de los mayores. Al final daba la sensación de que con la salida de las televisiones privadas iba a aumentar el pluralismo, lógicamente, iba a haber más. Pero eso de alguna forma no ha servido para que la televisión pública haya cambiado, haya un modelo realmente serio y decente de lo que es una televisión pública, ¿no? Por lo que estamos viendo ahora, ¿no? La televisión pública, que la gente se equivoca ahí porque decían que iba a cambiar, ¿no? Que era franquista. Y la televisión pública era comercial. No. O sea, televisión española no la inventaron los fascistas. La inventaron las
compañías multinacionales era de monopolio publicidad además, ¿no? que querían tener soportes publicitarios para anunciarse. Y eso, que parece una tontería, no es una tontería, porque tuvo buenos directores generales y gente muy competente en los últimos años del franquismo. Y se hizo antifranquismo también en la televisión pública. Y además eran competentes en lo técnico. Luego nutrieron a las televisiones privadas. Yo creo que la televisión es un 20% información y un 80% espectáculo, o un 30-70. Entonces, la televisión tiene limitaciones y pues, oye, hacen lo que pueden. Dependen mucho del criterio editorial de los diarios, que siguen siendo los suministradores del criterio editorial, pero son potentes aparatos. La televisión que yo vivía en Antena 3 en los años 90, pues era una aventura. Sí, con Miguel Ángel García Juez, aquellas tertulias, se hacía incluso radio dentro de lo que era la tele, ¿no? Yo era el director de mi espacio informativo, el editor y el presentador. Yo no solía utilizar el teleprompter. Había pocos medios, ¿no? Lo cual es un disparate. Hacer un enlace costaba 1 millón de pesetas y entonces Manolo te echaba si utilizabas un enlace indebidamente. Y aquello era muy divertido y la gente era genial. Yo tenía 40 años y a mí Manolo me contrató, no sé si se puede decir, pero me dijo, oye, vente, pasea por la redacción y habla con ellos porque no saben nada. Enséñales un poco, ¿no? Sí. Y entonces yo iba al principio, unos meses, estuve yendo por la redacción, parándome en las mesas y dice, ¿qué haces? Ajá. ¿Y por qué no tal? Y era muy divertido, había que ser modesto y humilde porque los chicos de 25, 26 años ya no eran chicos, pero yo tenía ya 40, yo tenía ya experiencia. Yo les aconsejaba si debían coger una hipoteca o no, los riesgos de casarse. Fíjate que has hecho prensa escrita, radio, sigues haciendo prensa escrita porque sigues haciendo una columna en tu tierra, ¿no? En el diario de Burgos. Bueno, sí, eso es un divertimento. Eso vale. Pero siempre, yo en alguna entrevista te he escuchado decir que radio, televisión, pero mira, al final, lo mío, o sea, la prensa escrita, ¿no? Si tuvieras que elegir siempre... Yo la televisión no la entiendo. No, tampoco te interesaba la popularidad, ni que te saludaran por la calle, ¿no? Nada, me molestaba. Es más, yo le conozco de algo, no, debemos ser vecinos. No. Mis hijos se han reído mucho de eso. No me interesa. Además, es un medio muy complicado. Hay que ser muy listo y estar muy preparado porque es un medio muy de trabajo en equipo, depende que te ilumine bien. Un viejo maestro de televisión me dijo, en televisión ni grites ni sudes. A partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Si sudas no te cree nadie y si gritas eres un energúmeno. Todo lo demás... Y me dijo más, piensa que es un electrodoméstico. Y eso me bajó las ínfulas. Y es más, no pienso que yo no he hecho televisión. Que la radio me gusta más, pero la radio no permite la ironía, a veces no expresas lo que quieres decir, no te entienden lo que quieres decir, es peligrosa la radio. Y la prensa escrita es la palabra, es el escrito, es la reflexión, ¿no? Tiene más tiempo para... puedes ironizar y calificar a una persona y es la vida. Yo no sé, fíjate, estaba pensando que quizá en la radio, en la televisión, incluso también en la prensa escrita, no hay demasiada opinión, hay información, pero que a veces va también adornada con opiniones que no... Hombre, depende de los géneros. O sea, se mezcla un poco, ¿no? Depende de los géneros. Ya. O sea, hay un género antes estaba muy dividido, ¿no? Que es el reportaje. Información, entrevista... Y la columna y la opinión. Y hay que saber qué haces en cada caso. Entonces, es cuestión del director, del sistema editorial que distinga una cosa y otra. Del País decíamos que lo que va en negrita, que lo que va en cursiva es opinión y lo que va en redonda es información. Es una bobada, pero es una bobada de fondo, porque la información son hechos y la opinión es relato. En la opinión es libre, puedes decir los mayores disparates.
En la información hay que ajustarse a los hechos, hay que construir datos, y los datos matan el relato. Ahora que se lleva mucho lo del relato para la opinión, pero para las cosas serias, datos. Tú te informas supongo por distintos medios, escritos, ¿no? Digitales, los periodistas. ¿Cómo ves es una pregunta un poco, no sé, pero ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves un poco la sociedad española, ¿no? Porque si lo miras desde la oposición dice que vamos fatal, el gobierno dice que está fantástico, la economía, tal, pero ¿cuál es un poco tu... Yo no hago caso a ninguno de ambos. Como presidente de una asociación, digamos, de una comisión que se ocupa de hacer de árbitro, ¿tú cómo lo definirías la situación de ahora? Si no me... Muy confusa, tiene exceso de información, avalancha de información. Ya. Entonces tienes que saber distinguir. Y esto es un problema para el ciudadano. El ciudadano tiene que aprender a seleccionar. Yo como intermediario, como periodista, pues yo otorgo crédito a una serie de gentes. Y me fío de lo que dicen esas gentes. Yo me informo por 3 procedimientos. La prensa diaria, yo leo 6 periódicos todos los días y equilibrio entre uno y otro, ¿no? Luego leo mucho informe de gente seria, de las más diversas expertos, sí. Y eso además tiene una cosa, y es que sobre cualquier problema tienes a tu disposición 3 informes buenos y 10 malos, pero tienes 3 informes buenos que te aclaran el tema. Y eso nunca había ocurrido. Sobre cualquier tema que te plantees, tienes 3 documentos de 10 folios, que hay que leerse los 10 folios, que claro, la gente dice, 10 folios no me da tiempo, pues no te dediques a esto, dedícate a otra cosa. Y yo leo muchos informes. Y luego hay otra tercera fuente de información que yo creo imprescindible, que lo decía Indra Montanelli, que es la lectura. Yo leo mucho. No digo cuánto porque no quiero, pero y leo 2 tipos de cosas. Leo novela y leo ensayo. Y leo historia. Entonces, no puedes practicar el periodismo sin tener un bagaje de conocimiento que te permita darte cuenta que eso es malo y esto es bueno. Yo me dedico a la economía, entonces yo me asombra una cosa que dijo Keynes, que al final un economista malo del siglo pasado anida en la mente del estadista del momento que tiene malas ideas. Es decir, yo oigo mucho a gente importante que habla de temas económicos. Y se opina mucho. Y se nota que no tiene ni idea. No se ha leído... Sí, no ha leído, o sea, hay que mandarle a leer lo fundamental, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Y en esta cultura también un poco de la tolerancia, el otro día con alguien aquí también charlando decía que las personas cogen el medio o los artículos que le refuerzan su propia opinión. Entonces, que eso de alguna manera era de ser de una cerrazón mental, porque así no... Eso es estúpido porque... Pero es así de alguna forma, ¿no? Porque la gente se cabrea cuando ve que nos dan la razón, ¿no? Ha surgido el lector militante. A mí no me gusta. A mí me gusta más el lector crítico. El lector crítico que un día se cabrea con el periódico y le tira la papelera... O que lee 2 periódicos de muy distinta, que eso es complicado. Ideal sería que te bastara con uno. Un tío que lee el Economist, uno que te dé suficientes elementos, que te dé opinión, pero que tú la puedas descartar, y que te dé datos, que te dé hechos, que te dé... Yo, por ejemplo, muchos días, viendo la televisión sobre todo, me pregunto, ¿y el que me está contando esto sabe lo que me está contando? O sea, sabe de qué va la vaina. Y me quedo en suspenso. Entonces, echamos en falta gente madura, con experiencia, con olfato en los medios audiovisuales. Claro, esto da de sí lo que da de sí. Y no se puede pedir peras al olmo. Es decir, con salarios de 25.000 euros no puedes pedir a un tío que sea... Demóstenes, ¿no? Es decir, tenemos un problema de sueldos en este país. Hemos pasado de una época de oro, yo he vivido una época de oro, que me he ganado un buen dinero
con mi salario y ahora veo que la gente gana una mierda. También veo que hay gente que cobra un disparate y por lo que produce, que es una mierda, con perdón. Eso afecta también a la libertad del periodista, se siente más desprotegido. O sea, si tú dices, si yo me revelo, como tú te pasaba cuando tú empezaste con un director o con tal, y me voy a la calle, es que no tengo, ¿no? Sí, o sea, es una especie de miedo. A la calle no echan a la gente por rebelarse, porque todo director para despedir tiene que andar con ojo. Yeah. Bueno, hay una legislación. Y les hay bárbaros, porque claro, si te echa porque es un bárbaro, enseguida dices, es un bárbaro. Y le queda el nombre de bárbaro para el resto de los días. O sea que hay ciertas cautelas. Pero también el periodista tiene que tener una cierta seguridad, que en un momento dado da un puñetazo en la mesa y da un puñetazo en la mesa. Sí, pero por aquí no pasó. Y el director tiene que saber que sus... Yo como director siempre he querido tener redacciones que sepan más que yo de los temas. Porque si el límite del medio lo da el director, da un límite muy bajo. Si el límite se ensancha porque la gente empuja, entonces un director tiene que sentirse siempre empujado a ir más lejos de donde él quisiera ir. Y tiene que medir dónde introduce la cautela. Si no, es un mal director. Ahora, leyendo las memorias del director antiguo del Washington Post... sí, que estuvo aquí en España hace poco, además, ¿no? Martin Barron. Sí. Los dos últimos capítulos del libro son muy desasosegantes, porque revelaban que aunque se mantenía la unión editor-director que funcionaba bien, había fallado la relación entre director y redacción. La redacción pretendía hacer unas cosas que el director no compartía y él estaba desasosegado y acabó yéndose, entre otras cosas, porque había vencido su mandato y porque no aguantaba más. Y yo creo que yo estoy más con él, claro, es mi generación, que con la redacción, que quería hacer cosas, quería una militancia más activa, y yo creo que los medios tienen que ser más fríos, más escépticos, porque el escepticismo es una de las características de esta profesión. No fiarte. Eso que decían, tu madre te quiere. Sí, claro, por supuesto. Dice, ojo, verifícalo. Ya para ir terminando, tú has disfrutado mucho en esta profesión, supongo, pero ¿te arrepientes de alguna historia? Quizá, bueno, que te hubiera gustado hacer otras cosas que no has hecho, o has dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado y ahí queda, ¿no? Me arrepiento de muchísimas cosas. Todos nos arrepentimos de algo, ¿no? De muchísimas cosas, pero es inútil. Ya, es un esfuerzo que produce melancolía. Si volviera a empezar, pues lo haría de otra manera. Pero claro, con 27 años no haces las cosas como con 47 ni como con 67. Entonces yo me lo he pasado bien, he vivido de ello. Me he ido 2 veces de la profesión sin ánimo de volver y he vuelto como el criminal vuelve al lugar del crimen inevitablemente y me doy un 7. O sea, no te iba a decir que cuál había sido la etapa en la que más, hablando de disfrutar, con la etapa en la que te sentiste más. Porque cuando tú eres joven, a lo mejor no sé. La etapa más rica fue los 3 meses previos a la salida del país. Los 3 meses en los que estuvimos preparando el libro de estilo del país, lo que queríamos hacer, nos conocimos los 15 que estábamos en el lío, que no teníamos nada que ver unos con otros, Julián García Candao, Alberto Míguez, Augusto del Cáder, Ismael López Muñoz, Soledad Álvarez Coto. No nos conocíamos de nada, pero nos conocimos, creamos un código de lo que queríamos hacer, Juan Luis por arriba, que era mucho Juan Luis, pero que también nosotros éramos mucha redacción. Esa fue la etapa más bonita. Yo guardo las notas de las reuniones donde preparábamos el libro de estilo y alguna vez las he mirado. Y era muy divertido, porque mamábamos el periodismo. Ajá. Era muy plural, muy diverso. Ideológicamente éramos, yo creo, no sabíamos bien lo que éramos, pero éramos de distinta familia. Y luego el periódico iba a nacer, no sabíamos si iba a ser un fracaso. Entonces yo esa etapa la guardo con
con nostalgia, vamos, no con nostalgia, con agrado. Luego, en esta profesión hay muchos insabores. Hay muchas veces que metes la pata, muchas veces que fallas a una persona sin saber que fallas, muchos errores. Esta es una profesión que comete muchos errores. La clave está en rectificar a tiempo. Pero vamos... Sí, no creerse que eres... yo digo que es una profesión imposible, porque tienes que contar lo que está pasando antes de que tengas tiempo de pensar lo que está pasando. Y cuando ya has pensado lo que está pasando, ya no es noticia. Con lo cual es un milagro, ¿no? Y luego es una profesión tocapelotas, ¿no? Y eso también tiene... Sí, ¿no? Eso, la noticia es aquello que no se quiere que se sepa, ¿no? No quiere que se sepa. Alguien no quiere que se sepa, ¿no? Y entonces tienes que ganarte el respeto y tener el respeto. Yo siempre me he preocupado, la única cosa que me preocupaba es ¿qué pensará estos tíos dentro de 20 años? ¿Podré cruzarme con él por la calle y me saludará o se cruzará de acera? Oye, pues muchas gracias, Fernando. Vale. Ha sido un placer escuchar tus reflexiones sobre este mundo en el que estamos. De abuelo Cebolleta. No, que va. Yo tengo mucha confianza en la gente joven. Ves los toros de la barrera, pero también te bajas al ruedo, o sea, que eso es importante, ¿no? Bueno, es que no dejo que el viejo entre mí.